Lo que yo puedo observar es el trabajo a través de las tareas. Eso puedo observar. Si yo doy un trabajo, por ejemplo, a los niños y niñas que vean un video y que después del video hablen qué es lo que más les gustó, eso puedo observar, lo que yo voy registrando, evaluando, el progreso que los estudiantes, los niños y niñas van realizando. Por eso se dice que siempre la enseñanza es como un siamés, va muy de la mano siempre con la evaluación. La evaluación, y sobre todo en educación inicial, no se trata necesariamente de una prueba o de un proyecto que va a ir con una nota, sino que la evaluación es un proceso como un termómetro. Yo veo la evaluación como un termómetro. Entonces, cuando a veces vemos un grupo curso o un grupo de niños o niñas que necesitan avanzar en ciertas áreas y no sabemos cómo hacerlo ni por dónde empezar, utilizamos el termómetro para medir algo específico. Si estoy en el área de inglés, por ejemplo, puedo medir cómo está su vocabulario en relación a un tema, o puedo medir cómo está la formación de oraciones, si estamos en la etapa formulaica o estamos en la etapa más estructurada, o cómo estamos en la comprensión auditiva. Entonces yo mido, evalúo y en base a esos resultados yo conozco a mis estudiantes. Puedo saber sus intereses, qué les motiva y en qué estado están. Finalmente, una tercera consideración en esto que se llama diversidad instruccional o diferenciación hace referencia al learning profile, que sería un perfil de aprendizaje. Esto es el modo preferido de aprendizaje de un estudiante o niño o niña. Ya no hablamos de inteligencias, estilos de inteligencia o tipos de inteligencia, learning style, porque antiguamente se hablaba de eso y se decía, tú tienes una inteligencia visual, usted tiene una inteligencia más lingüística, usted tiene una inteligencia más matemática. Hoy en día comprendemos que el cerebro es muchísimo más complejo que eso y puede que en algunos aspectos tengamos facilidad, por ejemplo, para un área matemática o el área lingüística, pero eso depende mucho del momento, de la actividad, del contexto, depende demasiado de demasiados factores, no necesariamente que nosotros tengamos solamente ese tipo de aprendizaje. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta. Vean por favor estos 4 factores. Aquí anoté cultural traits, class materials, assessment y multiple intelligences. 2 de esos no corresponden a lo que entendemos como learning profile. ¿Pueden anotar en el chat cuáles son esos 2 que no corresponden? Si serán los factores culturales, los materiales que usamos en clases, la evaluación, que en inglés le llamamos assessment, o multiple intelligences, que es esta teoría de las inteligencias múltiples. Which 2 factors do not correspond to a student's learning profile? Okay, class materials. Valentina, you were right. Class materials and assessment are external. Multiple intelligences and cultural traits are internal. So these 2 are regard the learning profile of the child. And finally, tenemos finalmente beneficios y desafíos de la diferenciación y de una sala centrada en el estudiante, que son los 2 conceptos que hemos revisado hoy día.
¿Cuáles son algunos beneficios? Por ejemplo, equidad. Si yo genero experiencias de aprendizaje con dos opciones, aunque sean dos opciones, para que los estudiantes, los niños y las niñas escojan lo que más le acomoda para llegar al mismo objetivo, ya estoy dando opción, estoy dando un poquitito de libertad al estudiante o al niño y la niña. Otro beneficio es que cuando damos actividades centradas en el estudiante, significa que los profesores o el educador, la educadora, no están todo el tiempo a cargo de algo, sino que yo hago una actividad para que los estudiantes, los niños y las niñas estén activos. Un claro ejemplo es lo que nosotros hacemos, por lo menos conmigo, en todos los módulos. En general yo facilito una clase que podría ser mayormente expositiva como la de hoy, pero siempre estoy tratando de hacer preguntas o que vayamos a breakout rooms, pero al mismo tiempo, o actividades de aplicación, pero al mismo tiempo genero siempre actividades de trabajo autónomo. De eso se trata un enfoque centrado en el estudiante, en donde el estudiante o la estudiante sea quien trabaje más, o trabaje igual que una educadora o una profesora. Y finalmente es un poco de menos estrés para un docente o una docente o una educadora. ¿Por qué? Porque cuando yo planifico, después en la sala de clase no soy yo quien hace todo el trabajo, sino que uno hace mucho trabajo antes de entrar a la sala de clases. Pero cuando ya entras a la sala de clases, la idea es que quienes están haciendo el trabajo sean quienes están aprendiendo. Some keywords, algunas keywords de la presentación de hoy, de la que acabamos de revisar. Choice, because choice is the most important strategy to facilitate differentiation. Realistic and brain-friendly practices. Readiness, and this is connected with the input hypothesis of Krashen, in which we have input plus a little challenge, not a very difficult challenge. Interest, and we have here the theory of flow and motivation. The learning profile, we have multiple intelligences, cultural traits, including gender of the students, and equitable, free, and less stressful classrooms. So, we are now going to practice with this information. What we are going to do is to watch a video, and we will identify the four main concepts that we visited today: student-centered practices, linguistic readiness, students' interest, and learning profile. En otras palabras, lo que vamos a hacer a continuación es poner en práctica toda la información que estuvimos atentamente escuchando. Para ello, vamos a ver un video en donde un educador está enseñando inglés a pequeños niños y niñas de nivel educación inicial, ya de la educación inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? Si pudieran tomar una fotografía o tomar nota de que ustedes deben identificar cómo se evidencia que este educador tiene un enfoque de enseñanza centrado en el estudiante. ¿Cómo lo noto? ¿Qué hace él? ¿Qué hacen los niños y las niñas? Que me dice esto es centrado en el estudiante. O quizás no es centrado en el estudiante, quizás es centrado en el profesor o en el educador. Segundo, cómo las actividades que vamos a ver consideran la teoría de input plus one, más uno, que el esfuerzo es algo que los niños ya conocen más un poquitito de esfuerzo, no un esfuerzo totalmente conocido. ¿Cómo lo veo? Tercero, ¿cómo se consideran los intereses de los niños y niñas? Y finalmente, ¿cómo se considera su perfil de aprendizaje? Que incluye aspectos de su cultura, cosas que sean familiares para los niños y niñas, y estilos de aprendizaje, que el educador dé la posibilidad de que los niños utilicen distintos lenguajes, lingüístico, corporal, matemático, visual, etcétera, para interactuar con la información. ¿Alguna duda o consulta de las instrucciones?
Vamos a ver el video 2 veces y luego vamos a ir a pequeñas breakout rooms para que podamos conversar y ver si pudimos identificar las mismas características o si en realidad no pudimos identificar muchas. Okay. Very good. Sit down. Sit down. Thank you. Ethan, that's why you're happy. Thank you. Very good. Look. Very good, Ethan. Very good, Lily. Very good, Dina. Very good. Alex, very good. Leo. Very good. Jack, very good. Jack, you got it. Very good. Nancy, very good. Let's go and study. Do you remember this? Yes, this is our toy dog. When I put my hand here, is it on or in? On. When I put my hand there, it's in. Very good. Do you want to see what's inside our toy box today? Very interesting. Let me take one. Is there a doll inside? Is there a pocket inside? A car maybe? Or a truck? No? Let's see. Okay, I'm going to put my hand inside, okay? What is this? Is it a hat? No, it isn't. It's not a hat. It's not a hat. How about if I put it here? Is it a necklace? No, it isn't. Now, if I put it here, what is it? It becomes a skirt. A skirt. Then, if we use this, it means you're going to. Yes, very good, Leo. You're going to dance. Very good. Everybody say it with me. Dance. How do we dance? Dance like this. Dance. Very good. Now, Nancy, do you want to try? Come here, Nancy, please. Right. So Nancy wears the skirt. Please show it to them. Right. Hands up. Right, here we go. And Nancy, please dance. Go. Dance. Dance. Yes. See, Nancy is dancing. She dances. Very good. Thank you, Nancy. Very good. Now, later. Okay. All right, Jessica, come on. Come. Yes. Very good, Jessica. Right, sure. Right. Very good. Jessica, now dance. Dance. Ah. Very good. Oh, give me 5. Right. Now who wants to try? Right here then. Right. Dina is going to dance. Ready? 1, 2, 3, go. Get a ring to do. Get a ring to do. Very good. Oh, yes. Ethan, right. Ethan is going to wear a skirt. A boy wearing a skirt. Dance. Very good. Oh. Jack, let's try. Ready? Dance. Very good, Jack. Who else? Leo? Very good, Leo. That's Leo. Very good. 1, 2, 3, dance. Dance, 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 dance. Very good. One more. 1, 2, 3, dance. Oh, dance, dance, dance. Good job. Who else did try? Lily, come on. Try. Okay, very good. Lily, dance. Very good. Everybody say dance. Let me show you. Let me show you a picture of dance. Hold on. Let me look here. I look. Right, this girl is dancing. She dances. Everyone say it with me. Dance. Good job. Let's go put this one here, okay? Or, I guess we put it here. Dance. Right, sticking this.
now we're going to get the other one. Still get some more, right? Okay. One more time, we're going to watch the video and identify. How can we notice the student-centered practice, the readiness level, the challenge, it's moderate, the interests of the students, the flow, the motivation, and finally, the learning profile, the culture, and the learning styles. Very good. Will you sit down? Sit down. Thank you. Ethan, hands behind your back. Thank you. Very good. Look. Very good, Ethan. Very good, Lily. Very good, Dina. Very good. Alex, very good. Leo, very good. Jack, very good. Jack, you come in, very good. Nancy, very good. Let's go. And study, okay? Do you remember this? Yes, this is our toy box. Very good. When I put my hand here, is it on or in? On. When I put my hand there, it's in. Very good. Do you want to see what's inside our toy box today? Let's see. Very interesting. Let me take one. Is there a doll inside? Is there a pocket inside? A car maybe? Or a truck? No? Let's see. Oh, I'm going to put my hand inside, okay? What is this? Is it a hat? No, it isn't. It's not a hat. It's not a hat. How about if I put it here? Is it a necklace? No, it isn't. Now, if I put it here, what is it? It becomes a skirt. A skirt. Then, if we use this, it means we are going to. Yes, very good, Leo. We are going to dance. Very good. Everybody say it with me. Dance. How do you dance? Dance like this. Dance. Very good. Now, Nancy, do you want to try? Come here, Nancy, please. Right. So Nancy wears the skirt. Please show it to them. Right. Hands up. Very good. And Nancy, please dance. Go. Dance. Dance. Yes. See, Nancy is dancing. She dances. Very good. Thank you, Nancy. Very good. Now, later. Okay. All right, Jessica, come on. Come. Yes. Very good, Jessica. All right, show me. Right. Very good. Jessica, now dance. Dance. Very good. Oh, give me 5. Right. Now who wants to try? Right here then. Right. Dina is going to dance. Ready? 1, 2, 3, go. Get him right to this. Get him right to do. Very good. Oh, yes, Ethan, right. Ethan is going to wear a skirt. A boy wearing a skirt. Dance. Very good. Oh. Jack, let's try. Ready? Dance. Very good, Jack. Who else? Leo? Yes. Very good, Leo. That's Leo. Very good. 1, 2, 3, dance. Dance, 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 dance. Very good. Go up. Go up. 1, 2, 3, dance. Oh, dance, dance, dance. Good job. Who else didn't try? Lily, come on, try. Right, very good. Lily, dance. Very good. Everybody say dance. Let me show you. Let me show you a picture of dance. Hold on. Let me look here. I look. Right, this girl is dancing. She dances. Everyone say it with me. Dance. Good job.
seen this. And now, we're going to get the other one. Let's go get some more, right? Ok, entonces lo que ahora vamos a hacer es ir a breakout rooms muy rápidamente por 5 minutitos con una compañera y vamos juntas a responder qué encontraste tú sobre cada una de las 4 preguntas. ¿Qué viste de prácticas centradas en el estudiante? ¿Qué viste de la preparación +1 o el input +1, ese pequeño desafío lingüístico? ¿Qué vimos sobre la motivación? ¿Qué se hizo sobre la motivación, los intereses de los niños? ¿Y qué se hizo para considerar sus perfiles de aprendizaje, sus aspectos culturales y sus estilos de aprendizaje? ¿Alguna duda de la actividad? Ok. Let's go. Vamos a terminar de analizar el video y vamos a destacar qué era lo bueno, cuáles son las características buenas de este video. Recordemos que este curso nos da herramientas para el día de mañana generar experiencias de aprendizaje significativas para el inglés en los niños y niñas. Entonces, primer lugar, en relación a las prácticas centradas en un estudiante, Student Center. ¿Alguien puede o quisiera compartir qué conversaron, qué vieron? Okay, so we have here one contribution. The first we consider is that it focuses more on the boy and the girl, since they allow the child to perform the action of dancing by putting on the skirt, leaving them feel free and motivated to continue, giving them confidence to express themselves. Very good, Geraldine. Yes, most of the activities were student-centered. A pesar de que es el profesor quien está al frente y hay una pizarrita, el profesor está en todo momento interactuando con los niños y las niñas, preguntándoles, ¿mi mano está on o in the box? ¿Habrá en la caja, habrá alguna muñeca? ¿Habrá algún camión? Entonces, siempre está interactuando con los niños y niñas, always interacting. And the children coming to the front and dancing, being participants of the activity. That was very good. What about the I+1 hypothesis? ¿Dónde vimos esos pequeños retos que podían ser un poquitito difíciles para los niños, pero no tan difíciles? ¿Qué vimos que nos puede dar un ejemplo de eso? Un ejemplo podría ser la manera en que él quizás no le pedía a los niños que producieran inglés. Él no les preguntaba no les hacía tantas preguntas abiertas. Si hacía preguntas, la respuesta podía ser sí o no. O si no, por ejemplo, les preguntaba, ¿es esto bailar? Les preguntaba, ¿es esto ¿is it a hat? ¿Es un sombrero? No, la respuesta era no. Entonces las opciones eran muy pequeñitas. ¿Es esto, is this a necklace? ¿Es esto un collar? No. ¿Is this a skirt? ¿Es esto una faldita? Sí. Esa es una estrategia de I+1. Tiene un grado de dificultad, pero no es muy difícil. Si el profesor o el educador en este caso hubiera preguntado, what is this? ¿Qué es esto? Los niños probablemente no sabían la palabra skirt. Quizás ni siquiera se imaginaban que era una faldita. Entonces, eso habría sido I+10, quizás. I+10, el input +10, ¿ya? En relación a la práctica de
Motivación. La teoría del flow, recordemos. En donde tenemos el interés y tenemos un pequeño desafío. ¿Qué cosas usó el educador que eran de interés de los niños y niñas? Los materiales. Ya, Elizabeth, for example, The shirt. the skirt. Yes, thank you. La faldita que él hizo con papel, quizás ni siquiera parecía tanto faldita, pero era algo familiar a los niños, era una prenda de vestir, simulaba una prenda de vestir, los niños lo conocen y lo hizo con colors, con colores. Como de papel lustre. Ajá. Grande. Yes. So that is motivating for the children. Y acá yo les quería destacar del video algo muy bueno. Hay muchas prácticas buenas del video que están construyendo bases lingüísticas del inglés. Por ejemplo, el profesor estaba con la primera niña y le decía, oh, look at her, Nancy, look at Nancy, she is dancing. Estaba usando presente continuo, she is dancing. Y no le hizo ninguna pregunta a los niños, solamente introdujo de manera significativa el presente continuo. Cuando recién presentó la caja, introdujo las preposiciones on, in, de manera significativa, porque estaba con la caja y les hizo una pequeña pregunta. ¿Is this on? ¿Is this in? Cuando les preguntó, ¿qué habrá en la caja? Si se fijaron, utilizó posibilidades que son del parte del mundo de los niños y niñas y que probablemente era vocabulario que los niños ya conocían. Por ejemplo, el educador preguntó, ¿Is there a doll inside? ¿Hay una muñeca dentro? Y los niños dijeron, no. ¿Is there a puppet? Hizo con las manitos, ¿habrá una marioneta? No. ¿Is there a car? ¿Is there a truck? Entonces, probablemente esas palabras los niños y niñas ya las conocían y el educador las utilizó para construir lenguaje. Lo otro que yo me fijé que ayuda a la motivación, al principio de la clase el educador nombró y tocó en el hombro o en la cabecita a cada niño y niña. Imagínense cuando ustedes les tocan el hombro o las llaman por su nombre. Imagínense cuando, por ejemplo, un profesor o una profesora les dice por su nombre en vez de que les diga, usted, dígame la respuesta. Cambia nuestra motivación, nos reconocen como personas y a los niños y niñas les pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa fue una técnica muy buena que usó el educador y otra técnica muy buena, no sé si se dieron cuenta, cuando él recién sacó la faldita y preguntaba, oh, ¿qué es esto? Uno de los niños hizo así. El primer niño, el más grandecito, hizo así. Y por eso el educador se lo puso en la cabeza y dijo, ¿Is this a hat? No. O sea, respondió. He responded to the children. If the child does an activity, the educator responds. Yo escucho, observo y le respondo a lo que los niños y niñas hacen. Y eso, por supuesto, que motiva. Porque si yo hago algo o si digo algo y mi profesor, profesora o educador, educadora no lo toma en cuenta, por supuesto que mi motivación va a bajar. Y finalmente, ¿qué tenemos en relación al Learning Profile? Aquí tenemos aspectos culturales y tenemos aspectos de los tipos de aprendizaje. ¿Qué utilizó el educador? Utilizó aspectos del inglés, lingüísticos. Utilizó aspectos del movimiento, corporales, kinestésicos, es el nombre técnico. Utilizó que los niños interactuaran uno con otros, porque eso es parte de un estilo intrapersonal.
Sí, lo utilizó cuando él decía el nombre de un niño o una niña y hacía que los otros niños y niñas se dieran cuenta de ese niño. Quizás no hizo que conversaran, pero sí destacó cuando decía, oh, miren a Ethan, cómo baila. Eso ya es potenciar la comunicación intrapersonal. Y finalmente, un último aspecto que yo quiero destacar, que es algo que no hemos estudiado todavía, pero que más adelante lo vamos a poner en práctica cuando ustedes diseñen sus clases, sus actividades, es la introducción significativa del vocabulario. Miren la diferencia. Si el profesor hubiera comenzado la clase diciendo, look at the picture. What is she doing? Is she dancing? Yes, she's dancing. Repeat with me. Dancing, dance, dance. Y coloco la imagen. Esa sería una opción. Esa opción se llama memorización, en donde yo muestro un vocabulario o una palabra y sin mayor explicación hago que los estudiantes, los niños y las niñas repitan y terminen por aprender la palabra solamente repitiendo y mirando una imagen, imaginando que la imagen corresponde a lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Pero el educador no hizo eso. El educador creó un juego. Para los niños, salir adelante y bailar con la faldita era un juego. ¿Se dieron cuenta? Y que todos los niños y niñas querían pasar adelante y estar en el juego de bailar. Entonces, ¿qué hizo el educador? Desde que comienza la actividad, habló con cada nombre de niño y niña, utilizó vocabulario de preposiciones con la caja de juguetes, on, in. Utilizó estructuras gramaticales de pregunta en inglés. Is there a doll? Is there a truck? Is there a car? Y los niños respondían yes or no. Hizo preguntas de what is this? Preguntas abiertas. Ofreció la respuesta en presente simple. This is a skirt. This is a skirt. Look at the skirt. Después dijo, oh, is this a hat? Is this a necklace? Más fórmulas de pregunta, ofreciendo mucha exposición. Esa es una de las mayores claves. Y luego de que inventa este juego, vengan a bailar con la faldita, llamando por cada nombre a cada niño y niña. Nancy, come here. Estructuras imperativas en inglés. Dance with the skirt. She is dancing. Estructuras de presente continuo. Cuando todos terminaron de bailar, recién ahí el educador toma y dice, voy a buscar, I'm gonna look for a flashcard, voy a buscar una tarjeta. Y recién ahí les muestra la tarjeta, porque los niños y niñas tuvieron una experiencia con el vocabulario, muy distinto a presentarles una tarjeta y decir, repitan. Y lo que siempre vamos a querer fomentar como educadoras que facilitan experiencias de aprendizaje en inglés son experiencias, como el juego, como vimos con el educador. Okay, just one more minute. Autonomous activity for tomorrow. Very similar. You will watch a video very similar to today, and you will identify the same. Student-centered practices, readiness level, I+1, students' interests and motivation, and the learning profile, ¿ok? Para mañana, trabajo autónomo, vemos este video, todas las instrucciones van a estar en Educandos. Desde ya las invito a ir repasando la información del curso. Llevamos 4 clases. Hoy día, al comienzo de la clase, yo hice un pequeño repaso de todo lo que hemos explorado. Recuerden que el día 5 de octubre, martes, vamos a tener nuestra primera prueba teórica y de aplicación de este curso. Va a ir incluida toda la materia. Yo, de todas formas, el martes 21 les voy a dar un temario y les voy a ayudar a preparar la prueba el martes 21 y la semana que viene. Ya vamos a tener todavía 2 semanas de vuelta del receso para preparar esta evaluación y el día martes 5 de octubre va a ser nuestra primera prueba.
Así es que como este módulo es teórico y es de mucha información de contenido, ya las invito a que comiencen a prepararlo, comiencen a repasar los contenidos y a hacer dudas, a resolver dudas, a proponer preguntas si es que las tienen, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, comentario? No? Okay, so have a very nice afternoon and I will see you online. I will read your work and I will see you online. Have a very good afternoon. Bye-bye. Bye, Miss. Bye, Miss.